Buenas tardes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Trata de Personas en Menores de Edad, la cual será impartida por el maestro Salvador López Hidalgo, titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de este organismo. A continuación, hace uso de la voz el maestro Salvador. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a dar una plática, que es de gran importancia por la trascendencia que ha tenido a nivel tanto México como a nivel mundial. Vamos a hablar sobre la trata de personas en menores de edad. Es un problema, como les decía yo, grande y por lo tanto es un tema demasiado extenso, por lo cual vamos a hablar solamente sobre los puntos fundamentales, los puntos generales. Vamos a hablar en este tema sobre qué es la trata, qué es la explotación, cuáles son algunos puntos de prevención, algunas recomendaciones, cuáles son algunos derechos de las víctimas de trata. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con este tema. La trata de personas constituye una violación de los derechos humanos, ¿verdad? La trata de menores de edad es un problema de ámbito mundial que afecta a una gran cantidad de niños y niñas. Según algunas estadísticas, el número de niñas y niñas que cada año son víctimas de trata más o menos asciende a 1.2 millones de personas. Es decir, se va elevando 1.2 millones de personas año con año. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de niños y niñas que están en este problema. Existe una demanda considerable de estos niños y niñas, por lo que los explotadores son interesados en este tema por la mano de obra barata o por la explotación sexual. Y vemos que este delito, el de trata de personas, después del narcotráfico, es el que más ganancias obtiene. Desgraciadamente, en muchos de los casos, los niños y niñas, así como sus familias, no son conscientes de la amenaza en la que se encuentran o el peligro en donde se encuentran y muchas veces creyendo que van a obtener un mejor ingreso, una vida mejor, caen dentro de las garras de estas personas, de los tratantes. La trata de menores de edad es una actividad, como ya dije anteriormente, muy lucrativa, más o menos se encuentra alrededor de los 32,000 millones de dólares, lo que obtienen los tratantes y los explotadores respecto a este delito, ¿no? Y esto está vinculado, obviamente, con la delincuencia organizada y la corrupción de las autoridades. Desgraciadamente, este tipo de delitos, la trata, es una violencia estructural e institucional. ¿Por qué digo esto? Bueno, es estructural porque muchas veces se aprovechan de las costumbres de las personas, ¿sí? Las costumbres, y es institucional porque interviene también la corrupción de las autoridades. Por otro lado, las autoridades no han tomado las medidas necesarias a fin de impedir este tipo de delitos o prácticas que lesionan no solamente a la víctima, sino lesionan también a toda la familia. Una familia que tiene un miembro que es víctima de trata, pues ya no vuelve a dormir. Entonces, afecta prácticamente a toda la familia. La trata de menores trae como consecuencia varias violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas, ¿no? Primeramente, pues el hecho de no poder crecer en el seno de un entorno familiar, el derecho a su integridad personal, y esto debido a que en la trata pues existen golpes, torturas, etcétera, ¿no? Por parte de sus cuidadores. Asimismo, se viola el derecho a la intimidad, a su libertad, a la libertad de expresión, a su sano desarrollo, por mencionar algunos de los derechos que se violan dentro de la trata, pero son muchísimos más. En ocasiones también estos niños y niñas que son víctimas de la trata de personas padecen incluso de arrestos, o sea, todavía aparte de lo que comentamos, reciben arrestos y detenciones por parte de las autoridades migratorias al existir una emigración ilegal. Bien, nuestro Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Puebla señala al respecto, en su artículo 228, los delitos en materia de trata de personas y sus sanciones serán los que establece la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro código local, nuestro código del Estado de Puebla, lo va a remitir a la ley federal. ¿Y qué dice nuestra ley federal? Bueno, la ley se llama la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Quiere decir que aquí vamos a ver, en esta ley trata todos esos puntos, ¿no? La prevención, las sanciones que se imponen por estos delitos, la manera en que se van a erradicar estos delitos, la parte de prevención, y también la forma de asistir a las víctimas, es decir, los derechos que tienen las víctimas de los delitos de trata de personas. Esta definición, bueno, pues proviene o es copiada en gran parte por el Protocolo de Palermo, que es un convenio a nivel internacional y como ustedes lo saben, pues en nuestra legislación existen los tratados internacionales que ya son parte de nuestro sistema jurídico. La Constitución y los tratados internacionales ocupan el punto elevado de nuestra pirámide jurídica. Y dice esta ley que la trata, la define como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para, aquí viene la parte de los medios, captar, transportar, retener, recibir, enganchar, transferir, entregar o alojar a una o varias personas con fines de explotación, que este es el punto medular que vamos a ir explicando poco a poco. Ahora bien, para comenzar este tema también hay que diferenciar dos puntos, ¿no? Dos definiciones. ¿Qué es la trata y qué es la explotación? No es lo mismo. La trata es una acción consistente en la captación, ¿verdad?, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas a través de amenazas, el uso de la fuerza, el rapto, el engaño, el enamoramiento, etcétera. Son los medios. El tratante, podríamos decirlo así, es el intermediario, ¿sí? Es el que realice todas estas acciones que le digo para que posteriormente sea entregado al explotador. Y la explotación, bueno, como mínimo, la explotación puede ser a través de la prostitución, ¿verdad?, a la parte de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, esclavitud, ¿verdad?, todas las formas de esclavitud, incluso las formas modernas de la esclavitud, ¿verdad?, la servidumbre o la extracción de órganos humanos. El explotador, por lo tanto, es el quien hará uso de la persona a través de las acciones que refiere esta ley. Entonces tenemos claro que uno es el intermediario y el otro es a quien se le entrega la persona. Ahora bien, nuestra propia ley establece cuáles son estas acciones de explotación y señala 11 tipos de acciones de explotación. La primera es la esclavitud. La segunda, la condición de siervo. Tercera, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Cuarto, la explotación laboral. Quinta, el trabajo o servicios forzados. Sexta, la mendicidad forzada. Séptima, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Séptima, la adopción ilegal de persona menor de 18 años. Octava, la novena, el matrimonio forzoso o servil. Décima, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Y la onceava es la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Bien, vamos a ir hablando de cada una de estas acciones de explotación. La primera es la esclavitud. Acá vamos a recordar que esta es
una de las explotaciones más antiguas de la humanidad. Podemos recordar, pues, civilizaciones desde la época de los egipcios, época de los chinos, y más pasando los siglos, pues hablamos de la época romana, época de los atenienses o los griegos, en donde era un tipo de explotación normal y las personas lo veían de manera incluso normal. Aquí la situación es que el esclavo prácticamente se volvía una cosa, es decir, la esclavitud es el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona, ni de sus bienes, y se ejercitan sobre ella. De hecho, atributos del derecho de propiedad, es decir, prácticamente son cosas. La persona es dueña de la otra y con ella puede hacer lo que se le venga en gana. Esa es la situación de la esclavitud. Actualmente ya existen muchas formas modernas o análogas de esclavitud que vamos a ir viendo poco a poco. Así como tal, la esclavitud ya no existe en gran medida como existen las explotaciones análogas o esclavitudes análogas en estos tiempos, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo una por una. Primero, también vemos la servidumbre, es la segunda de las acciones. Esta servidumbre puede ser de dos maneras, puede ser por deudas o por gleba, ¿sí? Vamos a hablar de dónde surge este tipo de explotación. Este tipo de explotación surge aquí en Latinoamérica posterior a la conquista de los españoles, ¿sí? En donde los españoles empiezan a tener tierras y a poner a trabajar prácticamente como esclavos a los indígenas, tanto de México como de otros países que se encontraban anteriormente, lo que antes se conocía como Nueva España, y en el sur, bueno, toda la referente a Perú, Bolivia, etc. Y empiezan a trabajar como esclavos. Y posteriormente a la independencia, pues existen también las denominadas haciendas, ¿no? Y en las haciendas se habla de una persona que es el peón, ¿sí? El peonaje es prácticamente una modalidad de esclavitud. ¿En qué consiste? Por deudas es cuando la condición que resulta para una persona del hecho de un deudor que se haya comprometido a prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad como garantía de una deuda, si los servicios prestados o equitativamente valorados no se aplican al pago de la deuda o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. Explicado de esta forma, se adquiere la deuda con otra persona y entonces está obligado a trabajar en tierras de esa persona que no es la suya y muchas veces son deudas impagables. Vamos a, por ejemplo, a poner un ejemplo. Perdón. En la época de las haciendas, existían las tiendas de raya. El hacendado, pues, daba ciertos predios a los trabajadores, ¿va?, a cambio de que estos le dieran un pago o parte de la cosecha o gran parte de la cosecha, con lo cual estos también impedían que se pudieran salir. Y además, existían las tiendas de raya donde estas personas compraban todo lo que se requería y muchas veces quedaban endeudados. Entonces, por lo tanto, seguían trabajando para pagar esas deudas. Entonces, no podían irse y era una deuda que pasaba de generación en generación. Permanecían en las tierras del hacendado. Es, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de servidumbre por deuda. Actualmente también existen en algunos ranchos este tipo de situaciones, que el amo le da una casita y lo pone a trabajar en esas tierras hasta que pague su deuda. Por gleba, ¿va?, es muy similar, nada más que aquí la situación es que debido a la explotación y de que el amo le pide
una gran cantidad de la cosecha, una gran cantidad de dinero, es imposible que esta persona pueda emigrar y por lo tanto se permanece en esas tierras. Dice la ley, por gleba es servicio por gleba aquel que se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona. Se le obliga a prestar servicios remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona. Ejerce derechos de propiedad de una tierra que implica también derechos sobre personas que no pueden abandonar dicho predio. Y hablando de niños, aquí viene ese problema, porque entonces los papás, al tener ciertas deudas o al tener que cubrir ciertas porciones de la cosecha, pues también ponen a trabajar a sus menores hijos. Y los hijos se convierten, por lo tanto, en siervos. Y así va pasando de generación en generación. Y se convierten en pequeños esclavos. La siguiente forma de explotación es la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Aquí vamos a hablar de prostitución ajena. Hay prostitución en la cual, bueno, pues realmente la hacen algunas personas, ya sea por gusto o por necesidad, pero sin que exista esa parte de la explotación. La explotación, este tipo de explotación es una de las formas más antiguas también, y no solamente se refiere a la prostitución como tal, sino también la parte de la pornografía, a la pornografía infantil, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante, ahí les va, el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave, la amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria. Vamos a ir analizando algunos de estos puntos. Respecto al engaño, ¿no? Muchas veces aquí pueden suceder de diferentes formas. Pueden suceder que el tratante les promete, bueno, pues que va a tener una vida mejor, pongamos que en el extranjero, o que la va a convertir en una modelo, o que la seduce mediante el engaño, ¿verdad? Esas son algunas de las formas para irla enganchando en la prostitución. La segunda, la violencia física o moral. Bueno, esto es a través de golpes, ¿verdad? A través de torturas, o moral a través de amenazas. El abuso de poder, ¿verdad? Estar sobre ella, es decir, a lo mejor puede ser un padre, ¿verdad? Que puede tener mayor poder sobre un hijo, o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, es decir, que es una persona de condición, que se encuentra en condición de pobreza y por tanto se aprovechan de esa situación o de sus costumbres. Por daño grave o amenaza de daño grave. Y la amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria. Aquí, este es un punto que cada vez, debido a la migración a nivel mundial, se está en aumento. Está en aumento este tipo de formas de atraerlos a la prostitución. Normalmente, los polleros, ¿verdad?, los cambian de país e inmediatamente les quitan sus pasaportes, o si no, a lo mejor tienen pasaportes falsos o entraron de manera ilegal. Y con esa situación las amenazan de que los acusarán con las autoridades migratorias. Pero tratándose de menores de edad, todos estos puntos que les acabo de decir, el engaño, la violencia, el abuso de poder, la situación de vulnerabilidad, el daño grave o la amenaza, no aplica, ¿sí? Tratándose de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado de este hecho, no se requerirá la comprobación de los medios, ¿sí?, de lo que les acabo de mencionar. Al igual, cuando se sometan a actos pornográficos, ¿verdad?, o la producción de material pornográfico, tener relaciones sexuales para material pornográfico. En todos estos casos, no se requerirá comprobar los medios. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis para ver qué hacer en caso de un menor o una mujer se encuentren
desaparecidos o tengan conocimiento de que fueron sustraídos de manera forzosa o por engaño. Lo que tienen que hacer los familiares inmediatamente es acudir a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género en contra de las mujeres a fin, en este caso, de presentar su denuncia. Y aquí el servidor público, el agente del Ministerio Público, debe ser muy hábil, debe tener los conocimientos necesarios para poder recibir la denuncia y no discriminar, no realizar ciertas acciones que hagan que esta persona se arrepienta, sino que esta persona tiene que ser empático, no discriminar, y tiene que ver también lo que denominamos categorías sospechosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene que analizar su situación en la familia, su condición de pobreza, su perspectiva de género, ciertas cuestiones que tiene que ir analizando para ver que efectivamente se trata de una persona que está siendo tratada. Porque si vemos, es muy difícil en este tipo de personas tratar de llegar ante las autoridades. Y si aunado a eso ponemos ciertas barreras, pues se complican más las cosas. Por eso es importante esa situación. Una vez que se presenta de la denuncia, las autoridades levantan esa denuncia y también deberán de aplicar lo relativo al protocolo ALBA. ¿Qué es el protocolo ALBA? Bueno, pues como todo protocolo, es unas reglas de actuación, un modo de actuación, es decir, se refiere a mejores prácticas para que las autoridades puedan intervenir en estos temas. Y en el protocolo ALBA van a intervenir, bueno, pues tanto las autoridades federales, estatales, como municipales. Aunado a estos, también intervendrán lo referente a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encargan en la protección de la trata de personas o de estos grupos vulnerables. Recordemos que en la trata de personas se debe atender de manera integral, desde un antes, ¿verdad?, como es el caso de la denuncia y la prevención, durante y después de que se recupere a la víctima, en donde ya tendrá, vamos a ver posteriormente, ciertos derechos. Relativo también a este punto de la prostitución y la trata de personas para fines sexuales, hay que ver la parte de la adolescencia con las redes sociales. Aquí es algo muy importante, ¿verdad?, porque si bien es cierto, esta etapa es compleja y a su vez fascinante, que va desde los 10 años a los 19 años de edad, los adolescentes comienzan a adquirir o a desear cierta independencia que a su vez los hace o los lleva a tomar ciertas decisiones que cargan con algunas responsabilidades. Es por lo tanto que los padres y las madres de familia, así como los adultos, se involucren en las enseñanzas de los derechos humanos de estas niñas, niños y adolescentes para que tengan la información suficiente que permita, ¿verdad?, el desarrollo o que les ayude a poder tomar las mejores decisiones y no realicen decisiones erróneas que después se puedan arrepentir. Por lo tanto, es vital el acompañamiento y los consejos para que identifiquen cuáles van a ser sus grupos sociales, tanto en la escuela, es decir, con qué compañeritos se están llevando, compañeritas con las que se están llevando, que no sean niños en los cuales se formen bandas o se junten para cuestiones ilícitas. En la familia también hay que ver que muchos de estos delitos se llevan a cabo a través de familiares cercanos y en la sociedad en general. Entonces, hay que ver ese acompañamiento y esos consejos a nuestros niños y niñas. Es de importancia también que las y los adolescentes cuenten con la información y la conciencia, en consecuencia pueden tener sus decisiones adecuadas. Ahora bien, actualmente los adolescentes fijan su identidad respecto a muchas amistades virtuales. Y entonces acá tenemos que tener los padres de familia mucho cuidado, tratar de
entender cómo se conectan los adolescentes para evitar los enganches de los tratantes, que se ha convertido en la principal forma de poder tratar a las personas, a las jovencitas, a las adolescentes, a través de las redes sociales. Y todo esto para fines de explotación sexual o pornografía infantil. ¿Qué es lo que hacen? Pues a través de estas redes reclutan a las víctimas, quienes suelen ser engañadas con una idea muchas veces de una relación amorosa, una falsa oferta de trabajo, es decir, que van a obtener algún trabajo fácil, ¿verdad? Y estos adolescentes muchas veces se lo creen, o, por ejemplo, como había dicho antes, convertirlas en modelos famosas o simplemente como amistades virtuales, ¿no? Estas redes sociales, por ejemplo, pueden ser el Facebook, el Instagram, el Twitter o el Tinder, por ejemplo, ¿no? En donde muchas de las ocasiones lo que hacen los adolescentes es que dejan sus datos personales, ¿verdad? Como cuáles son, pues su teléfono, su dirección, la escuela en donde acuden, ¿verdad? Muchas veces suben incluso la foto con su uniforme y también revelan en este caso la condición económica. Muchas veces se ven sus casas que son condición de pobreza y muchas veces aprovechan a estas personas. Y bueno, aquí los tratantes ya no nada más ven condición de pobreza, sino que también en una condición de riqueza, ¿no? Ya están trabajando en todo tipo de condición social. ¿Qué consejos podríamos dar entonces en esta situación? Bueno, primero, como les dije, tratar de involucrarse en las redes sociales. Es muy importante esta situación. Muchas veces hay padres o madres que ni siquiera hacen el intento por entender lo que son las redes sociales. Entonces hay que involucrarse, ver cómo funcionan y de qué manera podemos prevenir que nuestros hijos o hijas cometan algún tipo de error. Otro punto importante es tratar de vincularse en sus redes sociales. Existen ya aplicaciones en las cuales los padres o madres pueden vincularse a la red de los niños o niñas. También, como les dije, recomendarle a los hijos no subir fotos o datos personales, ¿verdad?, que puedan poner en riesgo tanto a ellos mismos como a su familia. Otro punto, también es importante la situación de cómo poder quitar ciertos datos personales como fotos o chats de las mismas redes sociales como el Instagram o el Facebook. Ya todas estas redes ya cuentan con ciertas configuraciones para poder quitar ciertas fotos o videos. Y como estadística, en todas las denuncias donde existen víctimas, el 50% son mujeres y de estas el 37% son menores de edad, ¿sí?, entre 13 y 17 años. Y el 13% son mayores de edad de estas mujeres. Por lo tanto, perdón, el 50% son menores de edad y el 37% son mayores de edad. Y existe un 13% en el cual no está definido si son mayores o menores. Por lo tanto, ese 50% de menores podría elevarse. Otro de los puntos de explotación o acción que realizan los tratantes y los explotadores es la explotación laboral. ¿En qué consiste? Bueno, cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como, fracción primera, condiciones peligrosas o insalubres sin protección necesaria de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria, ¿no? Muchas veces vemos que ponen a personas a realizar trabajos en lugares insalubres y peligrosos. Esto es una explotación laboral. Fracción segunda, existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello. Aquí voy a poner un ejemplo que se realiza incluso en la actualidad, ¿verdad?, y lo hacen muchas veces las madres de familia.
ponen a trabajar a la persona de servicio doméstico de las 8 de la mañana a las 10 de la noche con un sueldo que no corresponde a toda esta cantidad de trabajo que les hacen realizar, ¿no? Estamos hablando de cuántas horas, ¿no? No están trabajando sus 8 horas, además no existe ningún tipo de seguridad social. Entonces, esto, dense cuenta que es una explotación laboral. Incluso, en ocasiones, les dan chance de salir los domingos, pero en otras ocasiones ni siquiera les dan chance de salir ni el domingo, ¿verdad? Los tienen todo el mes, por meses y meses, debido a que muchas veces estas personas de servicio doméstico tienen su familia en algún otro estado y no tienen los recursos para poder acudir a ver a su familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones y también hay que denunciarlo. Infracción tercera, salario por debajo de lo legalmente establecido, ¿verdad? Hay explotación, muchas veces vemos, por ejemplo, los jornaleros agrícolas, quienes por un día de jornal les pagan 80, 90 pesos. Entonces, esto también es una explotación laboral. La siguiente explotación son los trabajos forzosos. Los trabajos forzosos, dice que se realiza un trabajo forzoso cuando se utiliza la fuerza, la amenaza, la coerción física o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal, ¿sí? Esto, como les decía yo anteriormente, es una esclavitud moderna o una esclavitud análoga. Como fracción segunda nos dice nuestra ley, es el daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que lo ponga en condiciones de vulnerabilidad. Y fracción tercera, el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad. Por ejemplo, tipo de abuso muchas veces se realiza con las personas que vienen de otros países el momento de que les quitan, como dije hace rato, los pasaportes, ¿no? Les quitan los pasaportes y por lo tanto los ponen a trabajar en situaciones, ¿verdad?, deplorables. Otro tipo de explotación es la mendicidad ajena. El obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción o el engaño. Si se utiliza a personas menores de 18 años, mayores de 70, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, a este delito se le incrementará la pena. Aquí hay que tomar en cuenta, ustedes han visto normalmente en las calles personas que están pidiendo limosna y aquí hay que realizar todo un trabajo por parte de las autoridades, ¿sí? Se tiene que realizar una coordinación entre varias autoridades para saber si efectivamente la persona que está pidiendo limosna es por su condición económica o está resultando de un delito, es decir, en este caso, de trata de personas. Entonces, hay que ver esta situación para poder detener la trata de personas por mendicidad ajena, ¿no? Muchos niños están pidiendo dinero, pero muchas de las ocasiones es porque también está la mamá en una condición de pobreza. Aquí lo que se debe hacer por parte de las autoridades es introducir a esta mamá en programas asistenciales para que pueda salir de esa pobreza y el niño también no se encuentre en este tipo de labores, ¿no? Estos tipos de labores peligrosos incluso, y que también ese niño a la larga pueda asistir a la escuela y tenga el derecho a la educación. Entonces hay que ir tratando de formar esas alianzas entre las autoridades para poder atacar este problema. Otro tipo de explotación es la adopción ilegal. Cuando al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien ejerce la conducta, que entregue o reciba de forma ilegal
ilícita, irregular o incluso mediante la adopción a una persona menor de 18 años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o para cuestiones de trabajo forzoso, por ejemplo, otras formas de explotación. Es decir, es una adopción para fines ilícitos, es decir, para la explotación sexual o trabajos forzosos. Por lo tanto, no se procederá en contra de una persona que de buena fe reciba a una persona en condición a veces irregular, pero con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con todas las consecuencias, es decir, que él va a dar toda la situación de los alimentos, la salud, alimentos, educación, etc. Contra ese tipo de personas no se procederá. Solamente cuando el fin es ilícito y va en relación a la explotación sexual o alguna otra forma de explotación. Otra de las acciones es el matrimonio forzoso. Esto del matrimonio forzoso lo hemos visto muchas veces por costumbres, ¿verdad? Malas costumbres, en regiones como Chiapas o Oaxaca, en donde a veces cambian o venden incluso a sus hijas a otra persona incluso por ganado, ¿no? Entonces, ese tipo de matrimonios es un tipo de explotación. Y dice nuestra ley, fracción primera, el que obliga a contraer matrimonio a una persona de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella. Fracción segunda, obliga a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares. Y fracción tercera, mediante el matrimonio realice una explotación sexual. Es decir, ya una vez casado, la utilice para fines de prostitución. La siguiente forma de explotación es el tráfico de órganos, ¿va? El que realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento. Aquí hay que tener en cuenta porque las principales víctimas pues, son los niños y las niñas. Y finalmente, la última forma de explotación es la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. ¿En qué consiste esta? Bueno, en aplicar sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las posiciones en la materia, ¿sí? Es decir, supongamos que ahorita en cuestiones de la pandemia tomen a un grupo de personas y les apliquen ciertos medicamentos sin saber las consecuencias que puedan ocurrir, ¿verdad? Este sería un caso de este tipo de explotación. Bien, ¿quién comete el delito de trata de personas? Como ya dijimos, es quien consiga, induzca, procure, promueva, facilite, reclute, solicite, mantenga, capte, ofrezca, traslade, transporte, entregue o recibe para sí o para un tercero a una persona. Digamos de forma resumida, esta persona es el mediador o el intermediario, ¿sí? Es el que realiza todo este tipo de acciones. ¿Y cómo lo hace esta persona? A través de las siguientes situaciones, a través de las siguientes acciones. La violencia física o psicológica, la privación de la libertad, el engaño, el abuso del poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el otorgamiento o recepción de pagos o beneficios económicos o en especie, ¿sí? Vamos a analizar en cuestión de la privación de la libertad. Muchas veces pensamos que solamente existe la privación total, ¿no? La privación total en la cual se refiere a la imposibilidad de la víctima de salir o comunicarse con personas ajenas al lugar donde se encuentra
Esta limitación se garantiza a través de guardias, de barrotes, de puertas, de ventanas, ¿va? Esta es una privación total. Pero existen otro tipo de privación de la libertad que muchas veces por eso no detectamos este tipo de delitos. La parcial, cuando a la víctima se le permiten salidas y comunicaciones planificadas y bajo vigilancia o amenaza, ¿va? Y sin cadenas. Aquí la víctima no tiene limitaciones de movimiento dentro de un país o una ciudad, pero vive bajo el control o la amenaza. ¿Cómo podrá ser un ejemplo de privación de la libertad sin cadenas? Pues supongamos que en Tenancingo enamoran a una persona, esta persona posteriormente la embaraza, tiene un hijo y se la lleva a Estados Unidos. En Estados Unidos ella va a poder trasladarse, tener movimiento. Sin embargo, el problema es que tiene amenazado a que pueden matar o abusar de su hijo, y con eso ella no puede zafarse de este tratlante y del explotador. Entonces viene ese control y la cual la víctima está sin cadenas, pero controlada. ¿Quién puede ser víctima? ¿Ah? Bueno, pues puede ser cualquier persona que ha sido sometida a una explotación. Y esta explotación, como ya dijimos, puede ser laboral, sexual o de extracción de órganos. En eso podemos resumir todas aquellas explotaciones que les comenté. Son laborales, sexuales o a través de extracción de órganos. ¿Cuáles son las prácticas más recurrentes que utilizan los tratantes? Pues ofertas de trabajo simulada, es decir, te voy a dar una gran cantidad, promesas de excelentes salarios, promesas de matrimonio, ¿verdad? Muchas veces aquí en estos pueblos de Tlaxcala, en Tenancingo, se utiliza este método, los enamoramientos simulados, el secuestro, la privación de la libertad, o por medio de la compra, como ya dijimos, en Oaxaca o en Chiapas. ¿Cuáles son las prácticas? Ahora vamos a ver cuáles son las prácticas para retener a las víctimas. El chantaje o la manipulación, que se adquieran deudas que no se pueden pagar, como en el caso de la servidumbre, la retención de documentos como pasaportes, identificaciones o dinero, como lo hacen, ¿verdad?, en los migrantes, amenazas de daño a familiares, como les comenté, en el caso de la privación de la libertad sin cadenas, la retención de hijas o hijos y la violencia física o psicológica. Derechos de las víctimas y, por lo tanto, obligaciones de las víctimas. ¿Cuáles serían estos derechos de las víctimas una vez que han sido rescatadas? Bueno, primero, recibir un trato digno y sin discriminación. Esto es muy importante. Hay que ver en la situación que se encuentran estas personas una vez que estuvieron, ¿verdad?, privadas de su libertad, y el momento que ya han sido rescatadas, pues requieren tratarlas con dignidad y no discriminarlas, ¿verdad?, sin importar su condición social, sin importar su origen o raza. Otro derecho es recibir orientación legal, médica y psicológica. ¿Qué es lo que deben de hacer? Muchas veces estas personas víctimas no saben que están dentro de un ilícito de trata de personas. Lo van viendo de manera normal y eso es la gravedad de este asunto, que van viendo la normalidad de su situación. Entonces, hay que orientarlas desde estos tres puntos de vista: legal, médica y psicológica. Existen asociaciones en las cuales trabajan de manera coordinada con la Fiscalía, en donde se llevan a este tipo de personas, a este tipo de víctimas, para poder ser tratadas en estos aspectos. No ser exploradas, como siguiente derecho, no ser exploradas físicamente ni someterse a exámenes médicos si es que ella no lo desea. Que la atención en este tipo de situaciones sea con personal del mismo sexo. Y deberá siempre ser asistido por una persona de su confianza.
Otro de los derechos es recibir alojamiento y alimento temporal durante el tratamiento terapéutico. Como les comentaba, muchas asociaciones reciben a estas personas que van en coordinación con la Fiscalía. Otro derecho a la confidencialidad y protección de datos personales. Esto es muy importante también a efecto de que no puedan ser localizadas por los tratantes o los explotadores. Y si eres extranjero, podrás solicitar la regulación de tu situación migratoria. Ahora bien, ¿cómo detectar una víctima de trata de personas? Aquí podremos dar algunos consejos para que estos los vean tanto las autoridades como cualquier persona y que puedan apoyar de cierta manera a detectar a las víctimas de trata de personas. Primero, las víctimas parecen estar controladas, demuestran miedo y ansiedad, permiten que hablen por ellos y no saben exactamente su dirección o teléfono. Entonces, si vemos una persona con esas situaciones, hay que reportarle o hay que poner atención. Si son extranjeros, suelen no tener pasaportes u otros documentos de identidad. Ahorita lo vemos en las esquinas, aquí hay que hacer un llamado a las autoridades, por ejemplo, en el caso del DIF, para que todos estos extranjeros les pregunten si cuentan con estos documentos, ¿no? Y ahí, en dado que no cuenten con esos documentos, pues realizar una investigación a ver si no son personas de trata, ¿no? Que desconfían de las autoridades por experiencias en sus lugares de origen en donde existe corrupción. No están familiarizados con la forma de hablar y las costumbres. También hay que poner atención a esta situación. Otro punto, trabajan demasiadas horas y no tienen días de descanso y una remuneración nula o escasa. Muchas veces hemos visto cómo hay personas que trabajan todo el día y al siguiente otra vez todo el día y sábados y domingos y sin descanso. Hay que ver en qué forma están siendo ellas contratadas. No se relacionan con personas ajenas a los tratantes y su comunicación es escasa con su familia. Se encuentran trabajando en la calle o en lugares como karaokes, bares y clubes de nudismo, salones de masajes y agencias de compañía. Aquí hay que hacer ciertos operativos, también un llamado a las autoridades. Aunado a todas estas, pueden tener diferentes tipos de lesiones o enfermedades, de acuerdo, ¿verdad?, con el tipo de explotación. Hay cuestiones de lesiones sexuales o de golpes cuando son cuestiones de trabajo forzoso. ¿Qué acciones podemos realizar para prevenir? Pero primero, conocer los programas de prevención. Evitar proporcionar datos personales y de familiares por teléfono o redes sociales, como ya comentamos. Y verificar la veracidad de las ofertas de empleo en periódicos, internet o cualquier otro medio de comunicación. También conocer con quienes compartes fotografías, información personal en redes, informar siempre a personas de nuestra confianza, a nuestros padres, a nuestros amigos, de preferencia adultos, ¿verdad?, cuando se realicen algún tipo de propuestas. Y lo principal, si tú conoces de algún tipo de información sobre una víctima, pues hay que denunciar y apoyar aquí en la sociedad. Finalmente, voy a decir rápidamente cuál es el marco legal en relación a las tratas y trata de menores. Primeramente se encuentra la Convención sobre los Derechos de los Niños. Esta convención es de 1989, que dice que todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin. Aquí ya, desde 1989, ya establece la parte de la trata de niños. También otro tratado internacional es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Habla también sobre la trata de niños y amplía la definición de estas normas. Otro de los puntos importantes y donde se basó nuestra ley es el protocolo de Palermo, en donde se define por primera vez el tráfico de seres humanos. Otro convenio es el 182 de la Organización Internacional de Trabajo, el que prohíbe todas las formas de trabajo infantil, incluyendo la trata de menores de edad. Bien,
En cuestiones internacionales, ¿verdad?, establece que se debe de demostrar 3 situaciones en relación a la trata. Primero, la existencia de una acción. ¿Cuál es esta acción? Son las 11 que dije, las 11 tipos de explotación. Segundo, demostrar que existe una explotación, es decir, la finalidad. ¿Para qué es? Para la explotación. Y en cuestión de niños, como punto 3, en cuestiones de niños no hay necesidad de que se determine el medio, es decir, el engaño, ¿ah?, la seducción, la violencia física, etcétera. En cuestiones de niños, directamente podemos ver que es un delito. Bien, creo que ya se me acabó el tiempo y me gustaría ya nada más dejarles un video que me gustaría que vieran las mamás, los papás, para que posteriormente lo puedan mostrar a sus adolescentes, niñas y adolescentes, para que tomen conciencia de esta situación. A ver, aquí. Hola, quiero contarte una historia. Liz tenía 14 años cuando conoció a Pedro, el enamorado que toda adolescente desearía, pues ya trabajaba. La engreía comprándole regalos y tenía 27 años. El chico mayor y maduro que muchas chicas quieren tener. Liz era la envidia de sus amigas del colegio y como cualquier chica de su edad ansiaba tener muchas cosas. El celular, la ropa que está de moda, las zapatillas y salir los fines de semana a pasear. Lamentablemente, su mamá no podía comprárselas con lo poco que ganaba. Ella trabajaba todo el día para poder mantener a Liz y a sus 2 hermanos menores, pero a pesar de los esfuerzos, no podía sacarlos adelante. Liz estaba feliz de tener un enamorado mayor que le diera todo lo que ella quería y necesitaba. Hasta ahí, el sueño del enamorado mayor a sus 14 años fue lindo. Hola, quiero contarte una historia. Liz tenía 14 años cuando conoció a Pedro, el enamorado que toda adolescente desearía, pues ya trabajaba. La engreía comprándole regalos y tenía 27 años. El chico mayor y maduro que muchas chicas quieren tener. Liz era la envidia de sus amigas del colegio y como cualquier chica de su edad ansiaba tener muchas cosas. El celular, la ropa que está de moda, las zapatillas y salir los fines de semana a pasear. Lamentablemente, su mamá no podía comprárselas con lo poco que ganaba. Ella trabajaba todo el día para poder mantener a Liz y a sus 2 hermanos menores, pero a pesar de los esfuerzos, no podía sacarlos adelante. Liz estaba feliz de tener un enamorado mayor que le diera todo lo que ella quería y necesitaba. Hasta ahí, el sueño del enamorado mayor a sus 14 años fue lindo. Pedro cada día estaba más cariñoso con Liz. Le decía lo especial que ella era para él.
Y así en poco tiempo, Pedro la convenció de tener relaciones sexuales. Y ninguna de estas veces él la obligó, pues le hacía creer que la amaba, que era su decisión y que ella tenía el control. Pedro sabía que Liz necesitaba comprar cosas y poco a poco la convenció de que podía ganar dinero de una manera fácil en el bar de su amiga. Al principio Pedro le indicó que solo acompañaría a los clientes del bar mientras ellos bebían y si tomaba con ellos sería mejor. Entonces este hermoso sueño se transformó en un constante estado de duda para Liz. Después le dijo que no tenía nada de malo si los clientes la acariciaban, la tocaban o incluso la besaban. Hasta que llegó el día en que Pedro le pidió que acompañe a un cliente al hotel y que haga lo que él le pida. Asustada discutió y puso en duda su amor, pero él le dijo que tener relaciones sexuales con otros hombres no afectaría su amor y que él la protegería siempre. Le dijo que no se preocupara, que él conocía al cliente y que era una buena persona. Además, él la estaría esperando afuera para llevarla a casa. De esta forma, Pedro se encargó de convencerla de que vender su cuerpo era normal y que él se dedicaría a protegerla siempre. Tener relaciones sexuales con personas desconocidas no fue nada fácil para Liz. Una de esas noches, una vecina los vio salir del bar y no dudó en contárselo a su mamá. Pero su mamá no podía creerlo, porque veía en Pedro un buen hombre que se preocupaba de que a Liz no le faltara nada. El tiempo y la costumbre se encargaron de borrar el rostro inocente de Liz. Pedro le puso precio al cuerpo de Liz, haciéndole creer que no era malo lo que hacía y que era ella quien ganaba. Pero Liz no se daba cuenta de que en realidad Pedro se estaba aprovechando de ella y que ganaba mucho dinero cada vez que Liz tenía relaciones con sus clientes. En este negocio, Liz no estaba sola. Conoció a otras chicas y chicos que hacían lo mismo. E incluso la amiga de Pedro también explotaba a otros adolescentes. Y eso le hacía pensar que lo que estaba pasando era normal. Una noche, cuando ya era muy tarde, Pedro le sugiere a Liz que se quede a descansar en el hotel y que regrese a casa al día siguiente. Y esa noche, mientras Liz dormía, su mamá la esperó despierta y preocupada. Al día siguiente, fue a la comisaría con la foto de Liz, ya que no había regresado. Ahí, un policía ingresó la denuncia y le preguntó si Liz tenía enamorado. La mamá respondió que sí, y le contó sobre Pedro. El policía le dijo que Liz pudo haber sido seleccionada por Pedro, quizás fuera del colegio o en algún otro lugar donde ella y sus amigas frecuentaban. Le explicó que hay personas que se dan cuenta de la falta de afecto que estos chicos y chicas podrían tener en sus casas y de los problemas económicos por los que pasaban. Y con el cuento de obtener dinero fácil para salir de esa situación, los introducían en ese mundo, siendo los proxenetas como Pedro los que se llevaban el mayor porcentaje de dinero, engañándolos y explotándolos una y otra vez. Además le dijo que Liz podría no estar consciente de eso y que probablemente no era la única que estaba siendo explotada. Todo esto indicaba que se trataba de un caso de ESNA. La mamá de Liz se puso muy triste y a la vez no podía creer lo que estaba escuchando. Que su hija esté siendo explotada le partía el corazón. Cuando Liz llegó a casa, su mamá no dudó en abrazarla y dar gracias por su retorno. Luego,
Le contó todo lo que se enteró sobre Pedro y cómo habían sido engañadas. Yo soy Liz y ella es mi hija. Le puse mi nombre porque quiero darle las oportunidades que no tuve. Aún la veo cuando me miro al espejo. Intento decirle algo, pero no puedo. Sé que el tiempo ha pasado y las decisiones tomadas no se pueden cambiar, pero nuestro presente es diferente. La ESNA puede estar más cerca de lo que imaginas. Presta atención si una niña, niño o adolescente tiene dinero o accesorios que no tenía antes y no logra justificar de dónde los obtuvo. Recibe constantes llamadas y se aparta para responderlas. Frecuenta a personas adultas que no son de su entorno. Presenta cambios repentinos de conducta. Falta mucho a clases o abandona el colegio. Padre y madre de familia. La comunicación con tus hijos es muy importante. Escúchalos y aconséjalos con cariño. Realicen juntos actividades cotidianas. Conoce a sus amistades. Preocúpate por su desempeño en el colegio. La ESNA está a la vuelta de la esquina y mientras no seamos conscientes de esta explotación, muchos Pedros seguirán en las calles seleccionando, convenciendo y explotando a más y más víctimas. Estemos alertas y denunciemos. Perdón, creo que no me estaban escuchando. Les comentaba que es muy importante que veamos cómo en este video cómo se ve la situación en cómo las enganchan, ¿verdad? Y es importante que tomemos conciencia de esta situación para poder ayudar a las víctimas de trata de personas. Finalmente, bueno, pues quiero agradecer en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y no sé si existe algún tipo de pregunta o si ya no hay otra pregunta, voy a dar una pausa para contestarlas. Agradecemos la excelente ponencia del maestro Salvador López Hidalgo y a las personas por sus comentarios vía redes sociales, como a Alejandra Valdivia, que comenta: gracias, la información del tema es importante. El delito de la trata de personas tiene un nivel internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos. Es importante denunciar. José Rafael Velasco Oliver: las acciones oficiales contra la trata de personas en general y de menores en particular están coordinadas o a las autoridades solo actúan cuando hay alguna denuncia esporádica. Y también a Sara Domínguez, que comenta: saludos, maestro Salvador. Qué importante es el conocer estos temas para que los adolescentes y niños no caigan en estas situaciones tan graves. Gracias, Alejandra, gracias, Sara y José Rafael por sus comentarios.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla agradece a las personas que siguieron esta videoconferencia, así como al maestro Salvador López Hidalgo por tan excelente participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todo el auditorio. Gracias, Carolina. Saludos.